Bien, comienza aquí una parte de los servomecanismos que es la dedicada a los sincros. Como vemos aquí, esta es la estructura que puede tener uno de los muchos tipos de sincros que hay. En principio puede parecer un motor, pero el término sincros se aplica a una variedad de dispositivos rotativos electromecánicos que sirven para captar posición. Por lo tanto, no se trata de unos motores o un motor al cual se le aplica un campo magnético giratorio y el rotor gira libremente para mover una carga. Aquí generalmente el movimiento del rotor va a estar limitado, va a tener unos límites, no va a poder girar de forma continua. Bien, vamos a ver el principio de funcionamiento de un sincro. Esto que tenemos aquí, que en principio pues tiene la estructura de un motor de los que hemos visto, bobinado trifásico en el estator y un bobinado en el rotor. Entonces podemos aplicarle corriente alterna en el rotor y esa corriente alterna lo que va a provocar es un campo magnético variable en el rotor. Al estar rodeado ese campo magnético variable por bobinas, en esas bobinas se va a inducir una fuerza electromotriz. Bien, esas fuerzas electromotrices que se van a inducir en las bobinas del estator va a depender de la posición que tenga el rotor. Démonos cuenta que en esta posición, por ejemplo, donde más campo se va a inducir va a ser en esta bobina S1, dado que todas las líneas de fuerza van a entrar y salir prácticamente por esa bobina S1. No ocurre lo mismo con las otras dos bobinas. Por lo tanto, se puede decir que la inducción que va a pasar desde el campo magnético del rotor a las bobinas del estator van a depender de la posición que tenga ese rotor, de la posición angular que tenga ese rotor. Y en este caso podríamos hablar de que esto es un transformador. Tengo un primario que es el rotor y se va a inducir en unas bobinas secundarias una fuerza electromotriz. Bien, de hecho a estas máquinas también se las conoce como transformadores rotativos. Lo que pasa es que a diferencia de un transformador estático no hay ningún núcleo, no hay ninguna parte móvil y no va a haber una dependencia de la inducción en el secundario, no va a haber ninguna dependencia de ninguna otra parte. Bien, otra manera de funcionamiento es aplicarle corriente continua en el rotor, es decir, establecer en el rotor un campo magnético fijo con su polo norte y su polo sur y aplicarle corriente alterna en el estator. Recordemos que en este caso estaría trabajando como un motor síncrono, si lo queremos para eso. Una corriente alterna en el estator trifásica generaría un campo magnético giratorio en el estator y el rotor, que es un imán, estamos aplicando corriente continua, pues va a girar a la velocidad del campo magnético del estator, es decir, giraría a la velocidad síncrona. Como he dicho antes, no es el caso, no es la aplicación de estas máquinas la de hacer girar el rotor de forma continua. Bien, en este caso lo que vamos a tener si aplicamos un voltaje concreto en las bobinas del estator, no digo un voltaje trifásico, lo que va a hacer el rotor es alinearse con el campo magnético de ese estator. Démonos cuenta que la única alimentación que tenemos en el rotor es simplemente para establecer un campo magnético, para establecer un imán fijo, con su polo norte y su polo sur en el núcleo. Bien, vamos a ver el comportamiento en este caso para diferentes voltajes en el bobinado del estator. Supongamos que tenemos la bobina correspondiente a S1
conectado a un potencial positivo, una fuente de alimentación, en este caso un voltaje de corriente continua. Y las otras dos bobinas, la de S2 y S3, pues irían a la otra parte, al negativo de esa fuente de alimentación. Por lo tanto, podemos ver que toda la corriente va a pasar por el bobinado 1. Esa corriente se va a dividir luego entre las otras dos bobinas. Esto que el bobinado que está en el estator, como vemos, está conectado en estrella. La corriente pasará por la bobina 1, la total, y se dividirá entre las otras dos bobinas para cerrar el circuito y así sucesivamente. Las bobinas son exactamente iguales, las tres bobinas del estator son exactamente iguales, es decir, tienen el mismo número de vueltas. Por lo tanto, cuando tengamos una intensidad, el campo magnético que se va a generar, la fuerza magnetomotriz, sabemos que es la intensidad que circula por la bobina por el número de vueltas que tenga esa bobina. Entonces, obviamente, si por aquí pasa el doble de intensidad que por las otras dos, por aquí el campo magnético será el doble, el campo magnético que se va a establecer en este núcleo va a ser el doble que el que se va a establecer en este núcleo y en este núcleo. Bien, podemos analizar el sentido que va a tener ese campo magnético que se va a generar en el estator. Recordemos que para ello tenemos la regla de la mano derecha, dedo pulgar apuntando hacia donde va la corriente. Al agarrar el conductor, el movimiento de los dedos me dice el sentido que va a tener el campo magnético, que como sabemos en un conductor es circular, son circunferencias concéntricas con el propio conductor. Bueno, de esa manera podemos establecer la polaridad de esos campos magnéticos que se generan. En este caso tendremos un sur aquí, un norte aquí y otro norte aquí. Bueno, representando estos campos magnéticos de forma vectorial tendríamos la bobina S3, las líneas de flujo serían salientes de este núcleo, dado que tenemos un norte, S3 saliente, flujo de S2 también sería saliente, de S2 también sería saliente ese flujo, esa línea de fuerza, y la suma de los dos me daría este vector que indica las líneas de fuerza salientes. Y con doble magnitud que los otros dos, por lo que he explicado antes de la corriente que es doble, tendríamos líneas de fuerza entrantes en este núcleo, lo que representamos aquí. Es decir, estos vectores representan cuál es el campo magnético que se va a establecer en el estator. Lógicamente, líneas de fuerza salen de aquí abajo, por lo tanto en el estator tendremos un norte. Líneas de fuerza entran por aquí arriba, aquí en el estator tendremos un sur. Por lo tanto, el imán que tenemos en el rotor se va a ordenar de esta manera, con el norte arriba y el sur abajo. Bien, vamos a modificar la polarización de tal manera que lo invertimos 180 grados. Lo que antes era positivo ahora es negativo y viceversa. En este caso, como vemos, también habrá corrientes, ahora en sentido contrario por las dos bobinas a los que había antes. Esa corriente se une en el punto neutro de la estrella y pasará por la bobina S1, pero ahora en sentido contrario al de antes. Eso quiere decir que ahora se van a crear campos magnéticos en el estator que van a tener el sentido opuesto al que tenían antes. S2, las líneas de fuerza serán entrantes. Para la bobina S1, para S3, perdón, para este núcleo que tenemos establecido un polo sur, las líneas de fuerza serán entrantes. Y para este núcleo superior, las líneas de fuerza son salientes y con una magnitud doble que en las otras dos bobinas. Salientes y con una magnitud doble que las otras dos. Por lo tanto, se va a establecer un campo magnético en el estator con esta dirección y sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el rotor, que es un imán establecido mediante corriente continua, puede ser también imán permanente, pero en este caso, bueno, consideramos que es corriente continua. ¿Qué va a hacer? Pues alinearse con el nuevo campo magnético que se ha creado en el estator.
Es decir, tendrá ahora su polo sur arriba y su polo norte abajo. Como vemos, el hecho de cambiar la polaridad, esos 180 grados, ha hecho también que ese rotor, norte-sur antes, cambie ahora a sur-norte. Es decir, haya girado esos 180 grados. Vamos a ver otras posiciones más para que quede la idea clara. Bien, lo primero, tenemos que tener en cuenta que se consideran ángulos positivos el giro en sentido antihorario. Es decir, esto sería positivo, movimiento angular positivo. Por lo tanto, si yo considero el movimiento en el sentido horario, estaré en un movimiento negativo, ángulos negativos. Bien, vamos a suponer esta polarización. En este caso, polarizamos S3 con el positivo y las otras dos bobinas S1 y S2 con negativo. La corriente pasará toda por el núcleo de S3, llegará dentro de la estrella y se repartirá por igual por las otras dos bobinas porque son exactamente iguales las tres bobinas del estator, como he dicho. Por lo tanto, el campo magnético que se va a crear en S3 va a ser el doble que los otros dos. Y aplicando la regla de la mano derecha, podemos comprobar que efectivamente este núcleo va a tener un sur, es decir, por ahí van a entrar líneas de fuerza, este núcleo va a tener un norte, por ahí van a salir líneas de fuerza, y este núcleo va a tener un norte, por ahí van a salir líneas de fuerza. Quede claro que todo eso pertenece al circuito magnético que se ha establecido en el estator. No está representado ese circuito magnético, simplemente las polaridades. Bien, en este caso, aplicando la regla vectorial que hemos visto anteriormente, veremos que se establece un campo magnético en el estator con un sur a este lado y un norte a este lado, según esta dirección. Por lo tanto, el núcleo del rotor, el propio rotor que va a hacer alinearse con ese nuevo campo magnético. Estos dos son iguales, por lo tanto esto queda en medio y el norte pues alineado con el sur. Aquí hemos visto que ha sufrido un desplazamiento, el norte se considera que está a 0 grados, cuando está arriba ha sufrido un desplazamiento de 240 grados. Hay que recordar que estos tres núcleos están separados en el espacio 120 grados. Por lo tanto, de aquí a aquí tenemos 120 grados. Si yo cojo el sentido positivo, desde aquí hasta aquí, que es donde está ahora el rotor, el movimiento que ha hecho el rotor será de 240 grados. Bien, otro caso. Lo que hacemos ahora es polarizar positiva a la S1 y la S3 y negativa a la S2. Ahora tendremos corriente que entra por la S1 y entra por la S3. Esa corriente se unirá en el neutro y saldrá toda ella por la S2. Por lo tanto, en este caso la S2 es el que tiene el doble de magnitud de campo magnético que cualquiera de las otras dos bobinas. Bueno, pues el eje magnético que se va a establecer ahora en el estator va a ser un norte aquí y un sur a este otro lado, en esta dirección. Estos dos núcleos tienen la misma intensidad, por lo tanto va a quedar, al hacer la composición, va a quedar el rotor alineado según ese eje y con esta polaridad sur, norte y norte con los dos sur que tenemos abajo. Bien, en este caso el desplazamiento que ha sufrido ha sido hasta aquí, el norte. Recordemos que el norte arriba indicaría 0, da una vuelta prácticamente completa. Desde aquí hasta aquí tenemos 60 grados, por lo tanto la vuelta que ha dado el núcleo en positivo sería 300 grados. Bien, puedo también decir que el desplazamiento ha sido de menos 60 grados, correcto. Bien, bueno, aquí abajo se presentan otras dos posiciones en las cuales con respecto a estas dos de arriba, lo único que se hace es invertir la polaridad. Positivo-negativo, en este caso de abajo, exactamente igual, pero con polaridad invertida.
y este con respecto al de arriba lo mismo. Positivo negativo y el de abajo negativo positivo, exactamente igual pero con polaridad negativa. Bueno, se deja el análisis de estos dos para el estudiante. Vamos a ver algo un poquito más, algo diferente. En este caso dejamos una de las bobinas sin alimentar. Si esa bobina no está alimentada, lógicamente por ella no va a circular ninguna corriente. Por lo tanto, esa bobina, donde está arrollado, el núcleo donde está arrollado esa bobina, no va a presentar ninguna actitud magnética. Sin embargo, las otras dos sí que están alimentadas. Positivo. Y sale por aquí y las dos con la misma intensidad. Es decir, los dos núcleos van a presentar la misma magnitud de campo magnético. La misma fuerza, si queremos. Se va a establecer el circuito de esta manera, a través del rotor, de esta manera. Y en ese caso, el rotor vemos que se ha desplazado 90 grados. Y vamos a ver también otro caso, un poco más genérico, que es en el cual se alimentan las bobinas con diferentes voltajes, es decir, diferente magnitud de voltaje. En este caso, la V1, esta que está alimentando la bobina del núcleo S1, la bobina S1, es mayor que la que estamos alimentando la S2. Bueno, aquí vamos a tener una corriente por S1 que va a ir al neutro, va a pasar por aquí por esta bobina y va a volver por aquí. Démonos cuenta que la corriente que pasa por la S2 se va a juntar con la de S1 en el neutro y va a salir por aquí. O sea, la suma de las dos corrientes se juntan aquí. Por lo tanto, en este núcleo es donde se establecerá el campo magnético más intenso. Pero ojo, ahora en este caso, al no ser iguales las dos corrientes, ya no es igual el campo magnético que se genera en cada núcleo. De hecho, se va a generar más campo magnético en aquella por donde haya más corriente. V1 es mayor que V2, por lo tanto habrá más corriente por esta rama que está conectada con la bobina S1. Eso quiere decir que al tener más intensidad este campo magnético que el núcleo, el eje magnético, ya no quedará centrado entre los dos, sino que tirará hacia este imán que tenemos aquí. Y entonces, como vemos, el núcleo, el rotor, se desplaza un poquito más hacia este polo magnético de aquí. De hecho, aquí podemos establecer que se ha movido entre 30 y 60 grados. Estaría en este rango, ¿no?, que tenemos aquí. Y eso va a depender de la magnitud de los voltajes que apliquemos. Es decir, podemos colocar al rotor en la posición que nosotros queramos. Bien, vamos a ver también ahora la dependencia que tiene la generación o la inducción de fuerzas electromotrices en el estator cuando aplicamos una corriente continua en el rotor, que lo consideramos voltaje primario, y vamos a ver qué inducción o qué voltaje se van a inducir en el secundario, que se va a considerar los bobinados que están en el estator. Como veremos, ese voltaje 2 que se va a inducir va a depender de la posición que tenga el rotor y va a depender también el número de espiras que tenga, la relación del número de espiras que tengan uno y otro, y va a depender también de una constante que se llama de acoplamiento magnético. Bien, estos factores del número de espiras y acoplamiento magnético se engloban dentro de lo que se llama relación de transformación. Es una característica típica de los transformadores. Nos dice que la relación de transformación es el voltaje primario dividido entre el voltaje secundario. De hecho, como he dicho antes, esta máquina también se la conoce como transformador rotativo. Bien,
El núcleo, el rotor, va a ser un móvil. Vamos a aplicarle una corriente continua que va a crear un polo norte y un polo sur, pero vamos a hacer que el campo magnético en el interior de esta máquina varíe porque vamos a hacer rotar ese rotor. Entonces, en la posición esta que tenemos aquí, con respecto, vamos a suponer que el núcleo que está en la parte superior, ahora mismo están alineados los dos ejes de los dos núcleos. Por lo tanto, en esta posición, en esta bobina, se va a inducir la máxima fuerza electromotriz. Eso es debido a que todas las líneas de fuerza generadas por este campo de rotor van a circular por este núcleo perpendiculares a los planos de las espiras, de las bobinas. Por lo tanto, se va a generar la máxima fuerza electromotriz. Estaríamos en este caso. Si giramos 90 grados el rotor, vemos que la línea de fuerza van a tener una trayectoria más o menos así. Es decir, paralelas a los planos de las espiras. Por lo tanto, en este caso no se va a inducir fuerza electromotriz, porque aunque el circuito magnético vaya por lo que es el estator, no va a haber líneas de fuerza que crucen este núcleo, porque no tienen aquí ningún campo magnético. De hecho, estamos en la línea neutra. Por lo tanto, las líneas irán su camino y entrarán por el sur. Estaríamos en este caso 90 grados. No se genera ninguna fuerza electromotriz. Si seguimos girando el rotor 180 grados con respecto a la posición que teníamos al principio, pues veremos que ahora vamos a tener la máxima inducción. Pero si nos fijamos, ahora va a ser en sentido contrario. Antes lo que se enfrentaba con el núcleo era un norte. Ahora lo que se enfrenta con el núcleo es un sur. Por lo tanto, los voltajes que se van a inducir en la bobina del estator, pues va a ser justamente lo opuesto que tenía antes, o sea, 180 grados desplazados. Si antes era el máximo, ahora será el máximo, pero negativo, en otro sentido. Si volvemos a girar hasta los 270 grados, pues estamos como en esta posición. En este caso, las líneas de fuerza del campo del rotor pues van a cruzar de forma paralela a los planos de las espiras, con lo cual no va a haber inducción de fuerza electromotriz en el estator, en estos núcleos. El mismo motivo, no va a haber líneas de fuerza que crucen el núcleo porque estamos en la línea neutra. Aquí no tenemos ninguna polaridad magnética. Y volveríamos al comienzo. Estaríamos otra vez como al principio, otra vez con el máximo en el mismo sentido que teníamos al principio. Bien, entre medias, vamos a considerar, por ejemplo, entre esta posición y esta posición. El núcleo va cambiando, en su rotación, va cambiando el eje magnético. Aquí está orientado hacia arriba, según va girando hacia la izquierda, pues bueno, va teniendo diferentes orientaciones ese campo magnético establecido por el rotor. Bueno, pues en ese camino habrá componentes de campo paralelas a los planos de las bobinas y habrá otra componente perpendicular al plano de las bobinas. Las componentes que sean paralelas al plano de las bobinas no inducirán nada, y las componentes perpendiculares al plano de las bobinas pues inducirán fuerzas electromotrices, y esas fuerzas electromotrices serán exactamente siguiendo una función senoidal, es decir, una vuelta completa de este núcleo, de este rotor, pues lo que tendría en esta bobina con este núcleo, lo que se generaría en ella sería una onda senoidal, un ciclo de onda senoidal. Démonos cuenta que estas máquinas tienen en el estator 3 núcleos, con 3 bobinas, además separadas 120 grados una de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que ese rotor va a inducir en las otras bobinas también una fuerza electromotriz senoidal, pero desfasada esos 120 grados de una bobina con respecto a otra. De ahí obtendríamos, uniendo los 3 núcleos, un sistema trifásico de corrientes. Bien, vamos a ver un elemento que se llama autosync, que nos muestra un poquito para qué se puede aplicar este tipo de
de servomecanismos, bueno, de mecanismos. Ya cuando, servo, recordemos que es cuando ya lo sometemos a un sistema de control con su realimentación, etcétera, etcétera. Bien, esto que tenemos aquí es un sincro que hemos visto al principio, el funcionamiento en el cual le vamos a aplicar corriente alterna al rotor. Eso quiere decir que en el rotor se va a generar un campo magnético variable. Uno de ellos puede hacer de receptor y otro de transmisor. De hecho, son prácticamente iguales. Lo que pasa que el que hace de receptor suele tener un sistema mecánico de amortiguamiento en el rotor para evitar que debido a ruidos eléctricos o fuertes picos haya desplazamientos bruscos de este rotor. Entonces vamos a considerar que este es el receptor. Bien, estas condiciones, al aplicar exactamente la misma corriente alterna a los dos rotors, en los bobinados se van a inducir exactamente las mismas corrientes en uno y en otro. Entonces llegará un punto en el cual se establecerá el equilibrio en las dos máquinas. Son exactamente iguales, por lo tanto, en ese momento lo que va a ocurrir es que no va a haber corriente por las líneas que unen una y otra máquina. Bien, ¿qué pasa si yo muevo, o sea, ejerzo una fuerza sobre el rotor y lo desplazo, por ejemplo, 45 grados? Lo pongo en esta posición. Al hacer eso, como hemos visto anteriormente, las fuerzas electromotrices que se van a inducir en las bobinas también van a cambiar. Si cambian las fuerzas electromotrices que se inducen en las bobinas, van a cambiar las corrientes que va a haber por el cableado que tenemos aquí uniendo las dos máquinas. Es decir, va a sacar al sistema de equilibrio. Esas corrientes van a afectar a este bobinado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el nuevo campo magnético que se ha generado aquí en el estator debido al movimiento que hemos hecho del rotor va a tener su reflejo en el receptor. Y el rotor lo que va a hacer exactamente lo mismo que ocurrió aquí para coger el equilibrio, alcanzar el equilibrio. Y se va a desplazar esos 45 grados hasta que las corrientes se anulen. Estaríamos otra vez en equilibrio. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, pues hemos conseguido transmitir a distancia mediante un sistema de cableado eléctrico una posición que se ha ejercido en un punto distante. Hemos transmitido esta posición de este rotor a este rotor. Si este rotor está unido a una aguja, por ejemplo, que está en un cuadro calibrado, pues podemos estar midiendo continuamente qué desplazamiento sufre este rotor. Bien, hay que tener mucho cuidado con las conexiones que se realizan entre los sincros. El hecho de que yo permute, por ejemplo, aquí la S1 la ponga con S2 y la S2 la ponga con S1, va a hacer, por ejemplo, que los ángulos sean opuestos. Es decir, que si yo muevo en un sentido, aquí se mueva en otro sentido. O sea, va a cambiar el sentido de giro. Entonces hay que tener mucha precaución a las conexiones que se realizan entre sincros. Bueno, pues esto es un sistema bastante básico que se llama autosync. Es una forma de transmitir una posición angular a un lugar remoto para ser medido. Bien. Vamos a ver diferentes tipos de sincro, o vamos a clasificar los tipos de sincro. Para ello vamos a basarnos en la estándar militar, en la 1000 STD. Bien, la 1000 STD establece este tipo de nomenclatura. Un número al principio que me va a indicar el diámetro que va a tener ese sincro. El diámetro en décimas de pulgada.
Eso quiere decir que este sincro, al que hace referencia esta nomenclatura, tendría 1,6 pulgadas de diámetro. Bien, la siguiente letra me va a indicar si el sincro es de torsión o es de control. Un sincro de torsión está destinado para mover cargas ligeras, por ejemplo, la aguja de un instrumento. En la anterior presentación, ese sincro que tenía receptor podría ser un sincro de torsión, donde le conectamos una aguja para ver el movimiento que había sufrido el rotor del transmisor. Bueno, pues el rotor de torsión, el sincro de torsión pertenece a sistemas de torsión, es decir, sistemas para mover cargas ligeras. En este caso aparece una C, por lo tanto se refiere a un sincro de control. Los sincros de control están destinados a cargas más pesadas, pero no trabajan de forma independiente. Esos sincros de control suelen formar parte de servomecanismos, es decir, van a tener un lazo cerrado, va a tener amplificadores y generalmente va a tener un motor que va a ser el actuador que va a mover lo que tenga que mover, que va a ser la salida del motor. Entonces forman parte de esos sistemas más complejos. Y el sincro ahí lo que hace es aportar el control en ese servomecanismo. En ese caso, estos sincros pertenecerían a sistemas, se considera un sistema de control. Bien, la siguiente nos va a indicar la función específica de ese sincro. Tenemos que puede ser un sincro diferencial, puede ser un sincro receptor, puede ser un sincro transformador, puede ser un sincro transmisor. En este caso estamos hablando de un transformador por la T. Bien, la siguiente letra me va a indicar qué frecuencia de trabajo. Industrial, 60 Hz, o para las aeronaves, 400 Hz. En este caso, el 4 me indica que sería un sincro para una aeronave, trabajando a 400 Hz. La última letra lo que me indica es las modificaciones que ha ido sufriendo este sincro, desde su diseño original hasta el diseño actual. En este caso, la A indicaría que estamos ante un sincro cuyo diseño es el primitivo, el original. Si hubiera sufrido una modificación, tendría la B, la C y así sucesivamente. Bien, normalmente si no se pone nada delante se entiende que el sincro va a trabajar al voltaje de la corriente fundamental en las aeronaves, es decir, a los 115 voltios de corriente alterna. Si ese sincro va a trabajar a otro voltaje general, 26 voltios de corriente alterna, se indica poniéndolo delante. Es decir, estos dos sincros son exactamente iguales, lo que pasa que este trabaja a 26 voltios de corriente alterna. De hecho, veremos muy a menudo en los manuales, cuando veamos la distribución eléctrica, que de la corriente fundamental de 115 voltios hay transformadores para obtener los 26 voltios de corriente alterna. Bueno, pues esos 26 voltios, entre otras cosas, van a servir para alimentar los equipos que estén basados en sincros. Bien, vamos a ver los tipos de sincros que hay. Como hemos dicho, se van a dividir según la función general en dos tipos, que sean de torsión, cargas livianas, o que sean de control, formando parte de un sistema, de un servosistema, en este caso un servomecanismo. Tenemos transmisores, cuando son transmisores van a estar siempre marcados por la letra X. Transmisor de torsión, transmisor de control. Transmisor diferencial de torsión, transmisor diferencial de control. Luego tenemos un receptor de torsión. Los receptores en general, la salida que van a tener va a ser el movimiento de su rotor. Y luego tenemos transformador de control y tenemos dos
elementos más que se consideran también como un tipo de sincro, el resolver. Y tiene sus particularidades, como veremos, pero repito, se considera un tipo de sincro. Y el transolver. Los transolver son máquinas que van a convertir señales sincro a tipo resolver y al revés, señales resolver que utilizan los resolver a tipo sincro. Vamos a ver algunos ejemplos y su simbología. Bueno, el sincro del cual partimos como ejemplo para presentar el funcionamiento es de este tipo. Esto que tenemos aquí, esta circunferencia o este círculo central representa el rotor y la nomenclatura pues es con la R. Aquí tenemos un bobinado en el rotor y esta circunferencia externa representa el stator. La S viene de stator. Entonces, en este caso tenemos 3 bobinas en el stator. Repito, este es el cual utilizamos como ejemplo para explicar el funcionamiento básico. De este tipo tenemos el sincrotransmisor. Sincrotransmisor que puede ser de torsión o puede ser de control. Y tenemos el receptor de torsión. El sincrotransmisor lo que va a hacer, va a entregar a la salida un voltaje que va a depender de la posición que tenga el rotor. Es decir, por decirlo de alguna manera, su salida va a ser una información de un ángulo, el ángulo que tenga el rotor. Entonces hablamos en este caso de ángulo eléctrico, porque es la información del ángulo mecánico del rotor dada en forma eléctrica. El receptor de torsión lo que va a hacer es posicionar, cuando está trabajando como receptor de torsión, lo que va a hacer es posicionar el rotor según el voltaje que reciba por el stator. Recordemos que en este caso el rotor se puede alimentar con continua o con alterna. Bien, vamos a ver otros tipos. Transmisor diferencial. El transmisor diferencial puede ser también de torsión o de control. Y el receptor diferencial que va a ser de torsión. ¿Qué van a hacer estos elementos? Bueno, lo primero, vemos una diferencia con respecto al anterior. En el stator seguimos teniendo los 3 bobinados anteriores, pero ahora en el rotor vamos a tener también 3 bobinados. Va a tener un rotor que en vez de ser cilíndrico es de polos salientes, 3 polos a los cuales va a ir cada uno de los bobinados, 3 bobinados a los 3 polos salientes. Configurada la unión de esos bobinados en estrella, lo mismo que el bobinado que va al stator. Bien, si lo consideramos como transformadores rotativos, en este caso primero, esto sería el primario y esto sería el secundario. Aquí esto sería el primario, el stator sería el primario, los voltajes que se aplican al stator sería el primario y lo que tenemos aquí actuaría como secundario. Bueno, ¿qué hace el transmisor diferencial? Lo que hace es sumar o restar a la posición angular de su rotor el ángulo que recibe bien de un transmisor de torsión o de un transmisor de control. Va a recibir información de uno de estos elementos, va a tener su rotor, va a tener una posición angular concreta y va a sumarse o restarse esa posición a la que recibe y va a dar esa nueva posición o esa posición angular lo va a dar en forma eléctrica a través del rotor. Y el receptor diferencial de torsión lo que va a hacer como receptor que es posicionar el rotor según la suma o resta de los ángulos
eléctricos que va a recibir a través de los bobinados del estator y del rotor. Esa información puede provenir, por ejemplo, de dos transmisores de torsión, o puede venir de dos transmisores diferenciales de torsión, uno para cada conjunto de bobinado. O también se puede utilizar un transmisor de torsión por un lado y un transmisor diferencial de torsión por otro. Bien, tenemos el transformador de control. ¿Qué va a hacer el transformador de control? Vimos su utilización en otro vídeo en el cual utilizábamos un motor bipolar en un sistema de posicionamiento, en un motor bifásico, cuando lo hacíamos trabajar en un sistema de posicionamiento. En este caso, lo que va a hacer el transformador de control es entregar una señal que va a ser proporcional a la diferencia entre el ángulo mecánico que tenga su eje y un ángulo eléctrico que se le va a enviar, que puede provenir de un transmisor de control o de un transmisor diferencial de control. Entonces, la posición mecánica que tenga el rotor, la posición angular, se le va a restar la que se le manda procedente de un transmisor de control o un transmisor diferencial de control, y ese ángulo se le va a hacer el seno para darnos aquí un voltaje proporcional a ese seno. El resolver, como vemos, se diferencia ya en los demás, en los que podemos tener, por ejemplo, en el estator, bobinados ya no son trifásicos, como es en este caso, en los cuales están constituidos según una estrella. Bien, aquí en el resolver, cualquiera puede ser el primario y el secundario. Tenemos un conjunto de dos bobinas en el estator, dos bobinas que están separadas 90 grados una de la otra. Los núcleos que van a formar donde se van a arrollar esas bobinas tienen un desfase de 90 grados uno con respecto al otro. No están unidas una bobina con la otra, son independientes. Y en el rotor, pues vamos a tener un bobinado para formar un imán en ese rotor. Bueno, pues en este caso, las salidas que va a proporcionar el resolver van a ser proporcionales al seno y coseno de la posición que tenga el rotor. En principio, luego veremos más cosas específicas, más especificidades del resolver. Pero en principio lo que vamos a presentar, lo que va a presentar como salida es una señal que va a ser proporcional al seno y al coseno de la posición que tenga su rotor. Bien, y por último, el transsolver. El transsolver lo que tenemos, o para lo que sirve, es para transformar señales tipo resolver, que serían estas que tenemos aquí, a señales tipo sincro, que son las que tenemos aquí. Y también vale para lo contrario, transformar señales tipo sincro, que serían estas que están aquí, a señales tipo resolver. Veremos algunos ejemplos de cada una de estas máquinas y funcionando en un sistema específico.